Obviamente el corazón me dice, inclínate por Valentina Shevchenko. Ella es la peruana, yo sé Kirguistán y todo, pero al final es peruana, compatriota de todos nosotros y yo quiero que gane. No lo oculto, yo quiero que gane. Pero creo que sus rutas para el triunfo son complicadas. ¿Y cuál es la predicción? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para la previa del co-main event del UFC 306, también conocido como UFC Riyadh Season Noche o simplemente el UFC Noche, donde la local, la mexicana Alexa Grasso, recibe y defiende el título ante la kirguistana peruana Valentina Bullet Shevchenko. Estamos acá nuevamente en el canal con un nuevo video. La verdad que tuve una ausencia por el fallecimiento de mi papá, pero aquí estamos y este video va para el cielo, para ti, papá. Y ahora sí, empezamos. ¿Qué es lo primero que hay que decir sobre esta pelea? Importante señalar que este es el tercer enfrentamiento entre estas dos peleadoras y tercer enfrentamiento seguido. Me parece que esto es algo sin precedentes. ¿Cómo se ha dado esta rivalidad? A ver, Valentina Shevchenko, antes de pelear con Grasso, era vista como la campeona invencible. Tenía una racha de 9 victorias seguidas en la categoría, incluyendo victorias ante nombres del calibre de Joanna Jędrzejczyk o la mismísima Jessica Andrade. Recibe en aquel entonces, o mejor dicho, le da la pelea por el título en aquel entonces a una Alexa Grasso que venía con una racha interesante. De hecho, 4 victorias, pero que quizás el nombre más importante que tenía en su haber era la del en ese entonces prospecto Maycee Barber. Así que, naturalmente, en ese primer enfrentamiento todos pensaban que era, por así decirlo, una noche más en la oficina para Valentina. Pero fue todo lo contrario. En aquella pelea, Alexa Grasso empieza castigando bastante a la peruana que normalmente estaba acostumbrada a ser la peleadora que imponía su voluntad, que daba los golpes más brutales. Si no recordemos todos los knockouts que nos ha regalado, y no solo en su carrera en la UFC, termina siendo muchísimas veces puesta contra las rejas y siendo castigada por la mexicana Alexa Grasso. Y es ahí que Shevchenko decide ir a algo que ha sido un arma para ella y que le ha permitido imponerse en todas las peleas donde enfrentó algún tipo de dificultad, que es el grappling. Y a punta de takedowns, de double legs y de takedowns desde el body lock, lleva a la mexicana al piso y empieza a controlar la pelea. Esto se convierte en el desarrollo de una pelea que ya todos decíamos, bueno, Shevchenko se va a llevar la decisión de una manera un poco aburrida, hasta que en el cuarto round, Grasso defiende takedowns, logra mantener la pelea de pie y nuevamente vuelve a presionar a Valentina contra la jaula. Y ahí la peruana kirguistana comete un error. Trata de hacer un spinning back kick, que es decir, una patada giratoria al tronco, pero la trata de hacer desde una posición muy apretada, muy pegado a la jaula, sin poco espacio. Grasso lo ve y de hecho luego ella cuenta y muestra imágenes de que es algo que había entrenado. Esquiva la patada, toma a la peruana por la espalda, la lleva al piso y la termina sometiendo y así se convierte en la campeona. Nadie lo podía creer y Grasso había hecho el upset del año y quizás el upset de los últimos 5 años en la historia de la UFC. Pero bien, le dan la revancha obviamente a Shevchenko, una campeona de ese calibre, 9 victorias seguidas, tenían que darle la revancha y en la segunda pelea Shevchenko aprende su lección. Lo primero que hace, y esto se nota desde el inicio de la pelea, es empieza a mantener mejor la distancia, no solo manteniendo a Alexa Grasso a raya, sino también para ella estar en el centro del octágono, o al menos no con la espalda tan cerca a la jaula como lo había conseguido, o lo había estado, mejor dicho, ante Alexa Grasso en la primera pelea. Y a partir de ahí tiene bastante éxito, pero esto es hasta que la mexicana logra cortar distancias y empieza a castigar a la peruana. Y luego ya vimos un desarrollo más parecido, donde Alexa Grasso básicamente se convirtió en la primera peleadora a la que la peruana enfrentó, en la cual no tenía la ventaja de velocidad. Cada vez que Alexa Grasso se acercaba y conectaba con el jab y con el recto, le hacía daño y hasta la aturdía. Incluso recordemos que Shevchenko termina cayendo al piso en uno de los rounds. Obviamente se para rapidísimo, se da un volantín para atrás, pero de todas maneras esto es algo que nosotros no habíamos visto pasar a la campeona peruana. Pero nuevamente Shevchenko recurre a los takedowns y a partir de ahí controla la pelea, y Grasso sí pudo amenazar con el jiu-jitsu en algún momento, pero finalmente era Shevchenko la que imponía su voluntad y a partir de ahí parecía nuevamente que se iba a llevar una decisión. Pero en el quinto round, cuando ya la pelea parecía en las manos de Valentina y todos decíamos, ok, el título regresa a Perú, Shevchenko vuelve a cometer un error, esta vez no queriendo dar una patada giratoria, sino queriendo hacer un takedown desde el body lock un poco raro. Grasso lo esquiva de una manera extraña y termina en el piso encima de Shevchenko y a partir de ahí la castiga, trata de buscar el sometimiento y esto le permite que la pelea sea un majority draw o un empate mayoritario. ¿Qué significa esto? No fue un triunfo para Grasso, de hecho, de los 3 jueces, uno le dio la pelea a la mexicana, otro se lo dio a la bala Shevchenko y otro dio empate
empate, pero al ser ella la campeona y al no haber un resultado definitivo, es decir, al no haber ganador, Grasso termina defendiendo su título. ¿Cuáles son las claves de esta pelea entonces? ¿Será la misma pelea que ya hemos visto una y dos veces? Yo creo que no. Primero que nada, creo que Shevchenko ya intentó las dos cosas que como campeona se le hubiera ocurrido hacer para ganarle a la mexicana y no le han funcionado. La primera pelea quiso controlar el striking, tratar de mantener la distancia y ser ella la que contraataca y castiga, no le funcionó. La primera pelea quiso llevar la pelea al piso, le funcionó hasta cierto punto, y en la segunda quiso pararse a ella, controlar la posición, pero sin mucha agresividad, siempre al final cayendo en este tema del contraataque, que es su fuerte, pero que no le ha funcionado ante una peleadora que es muchísimo más rápido que ella, y esto es sorprendente también, pero cuando uno ve la stance de Grasso no patea mucho, pero su boxeo es impecable, muy técnico y sobre todo muy veloz. Para mí la clave para Shevchenko es básicamente la agresividad. Tiene que no solo controlar el octágono rápido, sino hacer que Grasso vaya para atrás, porque si la deja venir va a ser con una avalancha de golpes y no la va a poder parar. ¿Podrá contraatacar con un takedown? Sí, probablemente más de uno si es que la pelea se desarrolla de esa manera, pero al final Grasso ya demostró que puede pasarse muchos minutos debajo de Valentina y sin ser sometida, así que yo no creo, o no veo al menos, motivos para pensar que Shevchenko esta vez podría hacer algo diferente. Y del lado de Grasso, creo que ya está claro, lo que la mexicana tiene que buscar es imponer su boxeo. Tiene que cortar la distancia, alejarse de esas patadas de Valentina porque no las ha usado mucho, y ahí hay otra clave. Valentina no tiró muchas leg kicks, no tiró muchas body kicks, eso es algo que podría intentar en esta ocasión, pero si Alexa Grasso se para a distancia de boxeo, a partir de ahí automáticamente se neutralizan las patadas de Shevchenko, y en el duelo de boxeo ya vimos quién es la peleadora superior. Grasso podría intentar haber mejorado su jiu-jitsu y sorprender a la peruana con algún sometimiento. Sí, posiblemente, creo que eso es algo que podría pasar, pero yo no lo creo probable. La verdad creo que el negocio para Grasso está en el boxeo de pie y el negocio para Shevchenko está en hacer que la mexicana retroceda. ¿Cuál de los dos la va a lograr? La verdad que es algo difícil de predecir, pero creo que un punto importante para revisar en este momento son los números. Primero vamos a ver el primer segmento de estadísticas. Una cosa importante que resalta acá es que ambas tienen el mismo alcance y el mismo tamaño. Esto juega muy en contra de Valentina, quien ha sido muchas veces la peleadora más grande. De hecho, la pelea contra Taila Santos, que si no me equivoco fue la pelea anterior a la que tuvo contra Alexa Grasso, es una pelea que se le terminó complicando y justamente al enfrentarse a alguien que no era más pequeña que ella. Y esto es lo mismo que le está pasando por Alexa Grasso. Lo otro importante que quiero señalar es el strike. Si se dan cuenta, Alexa Grasso tiene un volumen de boxeo bastante bueno, 4.67 golpes significativos conectados por minuto, pero también recibe bastante, básicamente 4, mientras que vemos por el lado de la peruana, conecta 3.28 y recibe solo 2.1. Y además vemos los porcentajes de defensa. Shevchenko también está bastante mejor. Esto lo que te dice es lo que yo les comentaba. Shevchenko le gusta contraatacar y es una peleadora muy segura. Y segura, no, obviamente, es confiable, pero segura me refiero a que no se arriesga mucho. Y creo que en esta tercera pelea, y es probablemente ya la última vez que le harían una oportunidad titular ante la mexicana, tiene que arriesgar, porque si juega seguro no le va a ir bien. Y otro punto importante es el grappling, que es lo que yo les comentaba. Vean acá la cantidad de takedowns cada 15 minutos. Alexa Grasso 0.41, Valentina Shevchenko 2.56. Es una peleadora que está acostumbrada a ir al piso. Es bastante versátil, probablemente es mucho más versátil que Grasso. Solo que Grasso pudo implementar su boxeo y defender muchos takedowns, sobre todo en la recta final de la última pelea. ¿Y cuál es la predicción? A ver, obviamente el corazón me dice, inclínate por Valentina Shevchenko. Ella es la peruana, yo sé Kirguistán y todo, pero al final es peruana, compatriota de todos nosotros y yo quiero que gane. No lo oculto, yo quiero que gane. Pero creo que sus rutas para el triunfo son complicadas. Una es la agresividad y el arriesgarse, que creo que es muy difícil que lo haga. Y la otra es llevar la pelea al piso, controlar, castigar un poco y llevarse una decisión aburrida. Me parece que esta segunda opción es una ruta más probable y creo que está en toda capacidad de hacerlo. Ahora, debo decir que por el lado de Grasso veo más posibilidades, porque debe haber estado practicando la defensa de takedown y sobre todo creo que de pie le hace mucho daño a Shevchenko, le ha hecho mucho daño en estas dos peleas y me imagino que ahora que Shevchenko cumple un año más y ya la edad empieza a pesar, Alexa Grasso va a tener ventaja no solo en la velocidad y en el poder, sino también en la durabilidad. Y aquí viene la predicción. A pesar de todo lo que acabo de decir, y no me hagan caso si van a apostar, me la juego por Shevchenko, por la peruana. Shevchenko se lleva la pelea vía decisión unánime. Eso es todo por hoy, nos vemos, chau chau.